Están cansados de mí, así que voy a tratar de ser breve para traer algunas ideas sobre el tema este, que es un tema que considero francamente importante. Y es la cuestión referida a los sindicatos, a la evolución que puedan llegar a tener los sindicatos frente a las transformaciones del mundo actual y a lo que se viene. La ponencia, tal como la tienen impresa en el libro que ejemplarmente logró imprimir el organizador, mi querido amigo Augusto, ahí tienen los detalles del trabajo, así que haremos una referencia. La estructura tiene que ver con los orígenes del sindicalismo, las distintas etapas de su organización, cómo encara las perspectivas del sindicalismo al inicio del siglo XXI por parte de la OIT, cuál es la respuesta que dan los sindicatos, qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo en el siglo XXI, cuáles son las perspectivas de solución y de actuación de los sindicatos en ese contexto. Teniendo en cuenta, siempre que hablamos de estrategias, primero tenemos que hacer un análisis de lo que tenemos, después cuál es el fin que perseguimos y después cómo organizamos lo que tenemos para alcanzar nuestro fin. Y el fin del sindicalismo, por lo menos tal como lo hemos entendido desde siempre, fue la defensa de los intereses de clase de los trabajadores. El trabajo humano es un hecho social que une a las personas y no una relación de explotación que genera lucha de clases. Esta expresión, que la digo así al principio y no al final como mis predecesores, no es propia, es de Juan Pablo II, San Juan Pablo II ya, en su encíclica Laborem Exercens, que creo que de todas las encíclicas sociales después de Rerum Novarum, donde se fundamenta la necesidad de contar con un derecho mínimo laboral irrenunciable y se justifica por qué debe ser irrenunciable y rígido, y por qué debe prevalecer lo legislado a lo negociado, es lo mejor que se ha escrito, o quizás uno de los principales aportes de la Iglesia. Y en ese contexto de que el trabajo es un hecho social que une a las personas ante todo, más allá que desde la doctrina social no renegamos al conflicto, a ese aspecto material que divide a las personas, a ese aspecto que ya lo decía o lo destacaba Adam Smith cuando sostenía que en el contrato de trabajo convergen intereses contrapuestos. Por un lado está el empleador que quiere la máxima explotación al menor costo, por otro lado está el trabajador que quiere el máximo beneficio por el menor esfuerzo, y entonces por eso siempre están los trabajadores dispuestos a sindicalizarse para mejorar los salarios sin trabajar y los empleadores a hacer lo mismo para bajar los salarios con mayor explotación. Sin desconocer esa existencia debemos tener en cuenta que es propio de la naturaleza humana generar sociedades, generar organizaciones que a su vez que luchen por los intereses que definen los llamados intereses comunes que ellos tienen. Es algo propio de la naturaleza humana que solamente florece, solamente tiene la posibilidad de surgir en lo que nosotros llamamos y conocemos hoy las democracias pluralistas, es decir, la sociedad plural, la sociedad con cuerpos intermedios entre la población y el Estado. La llamada sociedad lineal, donde si lo vemos en un corte encontramos una línea, la persona y arriba el gobierno, donde no existen los cuerpos intermedios, donde la persona para cualquier cosa necesita recurrir directamente al Estado, el Estado es omnicomprensivo y omnipresente, en esa sociedad los sindicatos no tienen cabida. Podemos sostener que el sindicalismo ha tenido en el mundo la evolución que tuvo el trabajo. El trabajo durante la Edad Media se organizó a través de las llamadas corporaciones de oficios que monopolizaban el mercado laboral al punto que quien quería contratar un trabajo de herrería no podía llamarlo a José Fierro, como hacemos hoy,
y pedirle a José Fierro que arregle tal mesa, tal silla o que haga tal escultura, sino que debían ir a la corporación y la corporación le fijaba el precio, las condiciones de pago y quién haría el trabajo. Las corporaciones de oficio que así monopolizaban el trabajo y organizaban, que serían como lo que conocemos hoy como cooperativas, vivieron hasta poco después de la Revolución Francesa. Empiezan a caer, ¿por qué? Porque lo que se buscó en la Revolución Francesa fue una sociedad lineal, una sociedad contractual donde existiera solo la población y arriba el gobierno, en el medio nada. Entonces, en ese esquema, los cuerpos intermedios no podían existir. ¿Cómo se empieza a atacar a la corporación? Se empieza con una ley del 2 de marzo de 1791, una ley que dicta la Asamblea Revolucionaria Francesa, que se llamó la Ley de la Libertad de Trabajo. Y como vino con ese nombre libertad, y todo el mundo quiere libertad, y la libertad parece que es lo más grande que hay, porque las libertades parecen que son lo más importante que la gente pueda tener. No importa la libertad para qué, porque hoy en día, digamos, la sociedad, los gobernantes, todos han perdido ya ese esquema de que para qué están las libertades. Lo dice no lo dice Mansuetti, lo dice un sociólogo, lo dice Chesterton. Las libertades se han vuelto locas, ¿no? Hoy ya no es como sostenía Platón, y me voy de la doctrina social de la Iglesia para que no digan que viene de la UCA, tiene ese discurso, me voy a Platón de la República, me voy a Platón de las leyes, cuando decía que las leyes debían ser actos del gobierno que fomentaran la virtud humana y no los defectos, y que debían estar encaminadas a la perfección de la sociedad y no a sus imperfecciones. Y eso se ha perdido hoy. Tenemos las leyes que legalizan las matanzas, los abortos, las leyes que legalizan los matrimonios homosexuales, ese tipo de leyes las cuales, discúlpenme, ¿no? Pero para mí no son normas virtuosas. Es decir, han perdido el norte de la cuestión. Entonces, bueno, la sociedad se ha transformado, los sindicatos se han transformado a partir de esta ley, que fue la ley que se llamó la Ley de la Libertad de Trabajo. Todo el mundo contento porque había libertad. La libertad vino con la ropa de Caperucita, pero por abajo estaba el lobo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de esa libertad, empezaron los años de mayor explotación humana, con la revolución industrial. Pocos meses más tarde, junio de 1791, vino la famosa ley Le Chapelier, deroga las corporaciones de oficios, empieza una etapa de individualismo, el trabajador solo frente al gobierno, se consideraba que todo el mundo era igual. El Código Civil francés estableció que las personas eran iguales, aunque no lo fueran, por lo tanto debían ser tratadas todas por igual, y lo que pactaban las partes era ley. Y nadie intervenía en las relaciones laborales, y entonces, como decían los filósofos clásicos, ¿dónde está la riqueza? La riqueza está en el trabajo. Los economistas clásicos, David Ricardo, Adam Smith, y entonces, claro, en la medida que lograran apropiarse del trabajo ajeno, podían hacerse ricos sin esfuerzo. El que descubrió esto fue otro economista que se llamó Carlos Marx, y en mi país un sindicalista fue el que dijo, siguió evolucionando en este pensamiento, Luis Barrio Nuevo, del Sindicato de Gastronómicos, que dijo: nadie gana la plata trabajando. Porque decían, ¿cómo sos un sindicalista y tenés un palacio, vivís como un rey? ¿Cómo hiciste esto? ¿Como un mozo? Entonces contestó: nadie se hace rico trabajando. Un filósofo, realmente. Desaparecieron los sindicatos y empezaron una etapa de individualismo. Empezó ahí surge, por ejemplo, la huelga. Ahora en mi país la Corte dice que la huelga es un derecho de los sindicatos. Sin embargo, lo inventaron los trabajadores en este periodo de individualismo a través de la libertad de trabajo. Por eso en mi país la primera constitución que trajo los derechos sociales, que fue en 1949, no decía nada de la huelga. Su autor, uno de los constitucionalistas más inteligentes y más sabios que tuvo en mi país, que fue Arturo Sampay, justificaba. Lo que pasa es que la huelga está vinculada a la libertad de trabajo, no es esencialmente un derecho, sino que es, digamos, está vinculada. Si hay libertad de trabajar, hay libertad de no trabajar. Él la veía así. Es un punto de vista, digamos, en cierto modo para lo que fue la evolución del derecho equivocado, pero justifica cómo se veía en la época.
Los sindicatos han ido cambiando, después se empiezan a, tal como nosotros los conocemos, tienen poco menos de 200 años, se empiezan a generar dentro de la revolución industrial, primero como hecho, como asociaciones de tipo mutual, después las legislaciones de a poco fueron levantando las restricciones, la prohibición a los sindicatos que había comenzado en Francia en 1791 termina con la Constitución de la Primera República en 1848. En Gran Bretaña siguieron las prohibiciones a los sindicatos hasta 1872. Recién a partir de ahí empezaron los sindicatos a funcionar normalmente en Europa, en el resto del mundo, tal como lo conocemos hoy. Pero su época de mayor crecimiento, de mayor auge, tuvo que ver con la transformación del mundo del trabajo que tuvo lugar a partir del año 1904, podemos marcar esa fecha, en Detroit, cuando un señor, un tal Henry Ford, descubre la línea de producción y con ella la fábrica, la gran fábrica, ese proceso productivo, ese proceso modelo de producción que conocemos hoy como el Fordismo, complementado con el Taylorismo de John Taylor, ese modelo de la fábrica vertical que a él le llevó años lograr, lo logra recién en 1915, que era una fábrica de miles y miles de trabajadores, esos miles de trabajadores poco evolucionados, que acaparaban y llevaban adelante todo el proceso productivo de lo que es un automóvil, la fabricación de las cubiertas, de los vidrios, de la parte eléctrica, hasta incluso la venta y la financiación de los vehículos. Todos los que trabajaban en ese proceso, desde el desembarco de los minerales en el puerto hasta la venta financiada de los vehículos, eran empleados de Ford de la misma fábrica. Eso es lo que se llamó el modelo de fábrica vertical. La solidaridad entre los trabajadores era un aspecto fundamental y fue el aspecto que llevó al crecimiento casi espontáneo del sindicalismo. Este modelo de Taylorismo, Fordismo, podemos decir que va a durar casi todo el siglo pasado. Entra en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento en Japón de otro paradigma, el paradigma del toyotismo. Pero fue el que marca, según un maestro, un querido maestro y amigo, Antonio Bailos, que algunos conocemos también como Pedro Phillingston, ese sindicalismo solidario y espontáneo del Taylorismo, Fordismo, fue el que impulsó las leyes laborales. Las leyes laborales se hacen para defender ese modelo. Incluso es más, ese modelo fue el que sirvió para que finalizada la Segunda Guerra Mundial, el plan que ya habían empezado a diseñar los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, teniéndolo a Lord Beveridge a la cabeza, que fue el informe Beveridge, que dio inicio a la seguridad social en el mundo, se estructura también la seguridad social sobre la base de ese modelo productivo del Taylorismo-Fordismo. Pero ¿qué pasa? El modelo entra en crisis, el modelo anduvo bien en la época de la bipolarización del mundo, el modelo anduvo bien con las restricciones arancelarias, pero claro, todo se empieza a desmoronar primero con el toyotismo, que impulsó la empresa segmentada, la empresa horizontal, con la tercerización, tratando de tercerizar sobre todo riesgo, tercerizar trabajadores, el surgimiento del outsourcing, es decir, la contratación de trabajadores temporarios que no pertenecían a un mismo colectivo, el hecho que cada vez haya más trabajo informal. Hoy decían que acá en Guatemala hoy hay la misma cantidad de empleados formales que había hace, creo que 45 años, la población había triplicado más o menos, y sin embargo los trabajadores formales se habían quedado exactamente igual. ¿Por qué? Porque cada vez el número de trabajadores informales va en aumento. Todo esto sin duda conspiró contra el sindicalismo, generó la necesidad de replanteos, y esto se agudiza, este problema, a partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín, se termina la bipolarización en el mundo. Desde entonces podemos decir que empieza una crisis en la OIT de una magnitud fantástica. La OIT ya no sirve más prácticamente desde entonces. ¿Por qué? Porque mientras existía la Unión Soviética, los 4 votos que había por cada país que integraba la Unión Soviética eran todos a favor de los trabajadores. Cuando se desintegra la Unión Soviética,
Ya los 4 votos son 2 estrictamente para el gobierno, 1 para las empresas. El gobierno por lo general a favor de las empresas porque las necesitan y los trabajadores quedaron francamente en minoría y por eso no puede resolver la OIT el día de hoy los problemas de la huelga, los problemas de la tercerización. Ha quedado empantanada prácticamente. ¿Qué pasa con los sindicatos hoy? Nadie duda que los sindicatos son lo más importante que hay, pero tenemos un problema, al que además de que ya se me pasó el tiempo, y el problema es que los sindicatos no son los mismos en todo el mundo. Hay una heterogeneidad enorme. Miremos acá lo que pasa en América. Tenemos sindicatos anarquistas como en Uruguay que ni siquiera tienen personalidad jurídica, porque no quieren tener personalidad jurídica, quieren actuar fuera de la ley para ellos y no quieren que el Estado intervenga en el dictado de normas, por eso tienen los uruguayos tan pocas leyes laborales, porque los sindicatos se oponen siempre a las leyes laborales. Es el modelo británico que es el modelo también anarquista. Un trabajador en Gran Bretaña quiere reclamar una diferencia salarial de su convenio colectivo de trabajo, va a tribunales y le dicen, señor, usted no tiene acción para reclamar esto, no tiene posibilidad de hacer juicio. Usted quiere reclamar una diferencia salarial, tiene que ir al sindicato. Y el sindicato le va a hacer una huelga. Tenemos sindicatos como en China, que por Eduardo Galeano nos enteramos de que la función de los sindicatos en China no es la defensa de los intereses de los trabajadores. La misión de los sindicatos en China es la defensa de los intereses de la empresa, hacer que los trabajadores trabajen más, sean más competitivos, más explotados. Frente a estas situaciones, el maestro Gerard León Cahen decía que habían 2 tipos de reacciones posibles que podían armar los sindicatos. Reacciones de tipo utópicas y reacciones de tipo analíticas. Y con esto termino, resumiendo demasiado. Las utópicas, ¿cuáles serían? La búsqueda de un sindicalismo universal. Es imposible frente a esta heterogeneidad buscar que los sindicatos se unan del mundo en la lucha contra un capital común. La verdad es que los sindicatos no se vinculan. Las experiencias que han existido, por ejemplo, en Europa, de automotrices que cerraban en una ciudad, que buscaban apoyo con los sindicatos de los países vecinos y no se los daban. Todo esto demuestra que no hay solidaridad entre los sindicatos de un país y otro. Al contrario, hay demasiada localidad en su accionar. La otra reacción utópica sería pensar en una cláusula social. Es decir, la cláusula social es un instrumento que se agrega en los contratos por exigencia de los gobiernos, por lo general de los países más desarrollados, diciendo, bueno, no vamos a importar productos de países que no hayan ratificado, por ejemplo, el convenio 87 de la OIT, o países donde tengan explotación infantil. Sin embargo, la cláusula social es lo que usa Estados Unidos para no importarle a Brasil y a los países latinoamericanos la mayoría de nuestros productos, porque dice que nosotros no cumplimos con nuestras leyes laborales cuando ellos ni siquiera las tienen en las leyes. Y además lo quieren institucionalizar y lo han logrado hacer por vía de los tratados de libre comercio. Entonces la cláusula social es realmente otro fantasma que no sirve como remedio de nada. La única solución posible para esto va a tener que venir desde el lado del derecho, va a tener que venir desde el lado de generar algún sistema de jurisdicción internacional para penalizar de alguna manera o reprimir lo que es la explotación, sobre todo la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo de mujeres y el accionar de los sindicatos, de acuerdo a lo que señala y aconseja un sociólogo amigo nuestro de la Universidad de Múnich, Ulrich Beck. En este contexto, en el contexto actual, los sindicatos no van a dejar de actuar localmente, pero van a tener que hacerlo siempre bajo una visión, bajo un punto de vista global. Pero bueno, nosotros todos debemos, los juristas, tratar de ayudar en este terreno, tratar de tener fe, tratar de pensar que un mundo mejor con nuestro trabajo es posible. El derecho ha solucionado muchos problemas que eran utopías y que se convirtieron en realidades. Pensemos en la esclavitud. ¿Cuánto costó erradicar la esclavitud? ¿Quién pensaba que algún día no iba a haber más esclavos? Y sin embargo, ya por lo menos legalmente no hay más esclavos.
El voto femenino. Las mujeres votan en casi todo el mundo. Algunos podrán decir que no están de acuerdo, tipo Trump, ¿no? Pero es una realidad que es muy difícil volver atrás y que fue una utopía también en alguna época. Bueno, así también podemos pensar nosotros que el derecho va a solucionar estos problemas que trae la economía, que un mundo mejor va a ser posible. Muchas gracias.